Dentro de la mortífera red de clubes de moteros, los Hells Angels reinan, temidos por muchos y venerados por los suyos. Los llaman hermandad, lealtad, honor. Pero en este mundo hay otro tipo de vínculo forjado en la sangre y la venganza. Esta es la historia de aquellos que se atrevieron a contraatacar. Fuera de la ley MC, los orígenes de la enconada rivalidad entre los Hells Angels MC y los Outlaws MC están rodeados de una mezcla de hechos, rumores y leyendas. Las semillas de esta violenta rivalidad se sembraron en los años 60, una década que vio el auge de ambos clubes de moteros como fuerzas intimidatorias en el mundo de las motos. Algunas fuentes afirman que la rivalidad comenzó en Monterey, California, en 1964. 4 miembros de los Hells Angels fueron acusados de agresión sexual y la necesidad de cubrir sus gastos legales supuestamente empujó al club a realizar actividades delictivas. Otros informes sugieren que la rivalidad estalló en 1969, cuando un proscrito supuestamente agredió sexualmente a la esposa de uno de los principales Hells Angels. Este acto atroz condujo al asesinato de 3 proscritos en Florida, lo que avivó aún más el odio entre los dos clubes. Oficialmente, la guerra entre los Hells Angels y los Outlaws estalló en 1974. 3 Hells Angels viajaron a Florida, donde se encontraron con miembros de la sección de Fort Lauderdale de los Outlaws. Los Outlaws acababan de enterarse de que uno de los suyos había sido asaltado por un Hells Angel. Inesperadamente, los Outlaws invitaron a los Hells Angels a su club a tomar una cerveza. Sin embargo, la hospitalidad duró poco. Uno de los proscritos se levantó y declaró: «No bebemos cerveza con cabrones como vosotros», antes de sacar una pistola. Los ángeles fueron subidos a una furgoneta y atados de pies y manos con un tendedero rosa. Los condujeron a un pozo de roca, donde les apuntaron con escopetas en la nuca y les volaron los sesos. Los Hells Angels, conocidos por su feroz lealtad y su disposición a tomar represalias, no iban a dejar que este acto quedara sin respuesta. Una de las figuras clave en los primeros conflictos fue Harry Taco Bowman, un individuo carismático y extravagante que asumió el prestigioso cargo de presidente internacional de la organización Outlaws en 1984. Bajo el liderazgo de Bowman, cultivó una reputación despiadada, caracterizada por su enfoque inteligente pero discreto del crimen organizado. En los años 90, el conflicto entre los Hells Angels MC y los Outlaws MC se intensificó hasta alcanzar niveles de violencia y caos sin parangón. Uno de los sucesos más impactantes de esta rivalidad ocurrió en octubre de 1994. El camión del presidente de la sección de los Hells Henchmen, Roger Fibrin, explotó al ponerlo en marcha. Increíblemente, sobrevivió después de morir 3 veces en la ambulancia, pero perdió las 2 piernas. 3 semanas después, los Outlaws detonaron un enorme coche bomba en la sede del club de los Hells Henchmen, en un concurrido barrio de Chicago. 100 libras de explosivos C4 habían sido ocultadas dentro de un sedán robado y posteriormente detonadas en medio del caos de la hora punta, en una bulliciosa calle de la ciudad. Para las fuerzas del orden, había pocas dudas sobre los culpables, y miraron hacia la banda de motoristas dominante en la región, los Outlaws. En 1994, en una carrera pública cerca de Buffalo, Nueva York, casi 50 Outlaws se abalanzaron sobre un grupo más pequeño de Angels, armados con nudillos de metal, mangos de hacha, cuchillos y pistolas. Agarraron a cualquiera que estuviera disponible, empezaron a cortarles con cuchillos y a dispararles con sus pistolas. La gente estaba tan aterrorizada que tiraba a sus hijos debajo de los coches para evitar las balas perdidas. Al final de la pelea, un ángel se desangraba por las heridas de cuchillo y un proscrito yacía herido de bala y sin vida en el foso. La incesante violencia atrajo la atención de las fuerzas del orden y el gobierno empezó a adoptar una postura más agresiva contra los clubes de moteros. En 1996, con una nueva ley en la mano, la Ley RICO, el Departamento de Justicia estadounidense incluyó a los Outlaws entre los 15 cárteles del crimen más peligrosos del país. El escrutinio del gobierno acabó forzando una tenue tregua entre los Outlaws y los Hells Angels, pero la incómoda paz no duraría mucho. Raza MC. La historia de los Hells Angels MC comienza a finales de los años 40, tras la Segunda Guerra Mundial. Los veteranos volvían a casa buscando compañía y un sentimiento de pertenencia. Lo encontraron en la carretera, formando clubes de motociclistas que encarnaban su espíritu rebelde. Entre estos clubes, un nombre pronto saltaría a la infamia: los Hells Angels. Fundados en Fontana, California, los Hells Angels se distinguieron rápidamente por sus chalecos de cuero negro, adornados con esvásticas y otros símbolos provocativos. Se hicieron famosos por su comportamiento anárquico, arrasando la autopista 101,
interrumpiendo concentraciones legítimas de motociclistas y saqueando pequeñas ciudades costeras. En los años 60, la leyenda de los Hells Angels se ensució tanto como sus barbas, sus levis y sus chalecos de cuero. En 1965, destrozaron una concentración pacifista en Oakland, dejando un rastro de destrucción. Pero fue el concierto gratuito de Altamont en 1969 lo que realmente selló su temible reputación. Contratados para proporcionar seguridad a los Rolling Stones, los Hells Angels se metieron entre la multitud con palos de billar, lo que provocó la muerte de Meredith Hunter, de 18 años, que recibió 2 puñaladas tras sacar una pistola y apuntar con ella a un Hells Angel. El Hells Angel que lo mató fue absuelto alegando defensa propia, pero el incidente dejó una marca duradera en la imagen del club. A principios de los 70, los Hells Angels se habían convertido en sinónimo de violencia y anarquía. A pesar de las numerosas detenciones y del constante escrutinio policial, los Hells Angels prosperaron y expandieron su influencia por todo Estados Unidos y más allá. Su reputación como los moteros más duros y malvados se consolidó, convirtiéndolos en una fuerza a tener en cuenta en el mundo de los clubes de moteros fuera de la ley. Pero el dominio de los Hells Angels pronto se vería desafiado por un nuevo y ambicioso rival, el Breed MSC. A finales de los 60, un grupo de jóvenes y ambiciosos moteros formaron el Breed MSC. A diferencia de los Hells Angels, que eran selectivos con sus miembros, los Breed crecieron rápidamente, aceptando a cualquiera que quisiera montar en moto y demostrar su valía. El Breed MSC se estableció rápidamente a lo largo de la costa este, atrayendo a un público más joven y agresivo. Muchos de sus miembros estaban ansiosos por hacerse un nombre y consideraban que desafiar a los Hells Angels era la prueba definitiva de su dureza. Las tensiones entre los dos clubes empezaron a hervir. En un bar de mala muerte de Cleveland, un miembro local de los Breed pintó con aerosol Breed H.A. Stompers en letras de medio metro de alto detrás de la barra. Este acto de desafío no fue más que el principio. En Navidad, en el Golden Nugget, otro local de Cleveland, una docena de miembros de la Breed se enfrentaron a puñetazos a otros tantos Hells Angels locales. Los Breed salieron victoriosos, lo que aumentó su confianza y su deseo de enfrentarse a gran escala. El escenario para otro enfrentamiento se preparó en la 4ª exposición anual de motocicletas custom y comerciales de Cleveland, patrocinada por el Club de Competición de Cleveland. Este evento, diseñado para mejorar la imagen del motociclismo y recaudar fondos para una fundación de niños lisiados, se convertiría en el campo de batalla del enfrentamiento más mortífero de la historia de las bandas de motoristas. La tarde de la batalla, 150 miembros de Breed se reunieron en un destartalado granero de Brunswick, una comunidad agrícola a unos 15 kilómetros al sur de Cleveland. Se amontonaron en cacharros, camionetas e incluso un coche fúnebre gris, dejando atrás a sus viejas. El batallón Breed pagó tranquilamente la entrada y comprobó sus bastones, ocultando sus verdaderas intenciones. Marchando de 2 en 2, rodearon el auditorio amurallado de 60 por 90 pies, donde una docena de Hells Angels vigilaban sus llamativas motos. A medida que se extendían los indicios de una pelea, la pista empezó a despejarse. Otra docena de Hells Angels irrumpieron en el auditorio, presintiendo problemas. El aire estaba cargado de tensión, y mientras la banda tocaba Knock on Wood, alguien gritó: ¡Que empiece! Lo que siguió fue un baño de sangre de 60 segundos que cambiaría para siempre el panorama de las rivalidades entre clubes de moteros. El Breed MSC había lanzado el guante, y los Hells Angels respondieron con fuerza letal. Los Hells Angels, con su temible reputación, fueron desafiados por los ambiciosos Breed, dando lugar a un ciclo de derramamiento de sangre que continúa hasta nuestros días. El MSC Mongols. Para entender la interminable guerra entre el Club de Motos Mongols y el Club de Motos Hells Angels, debemos remontarnos a los años 70. Para entonces, los Hells Angels habían expandido su influencia por todo Estados Unidos y más allá. En 1969, un grupo de moteros hispanos de Montebello, California, formaron el Club de Motos Mongols. Frustrados por la exclusión racial que sufrían por parte de otros clubes de motoristas, incluidos los Hells Angels, estos hombres decidieron crear su propia hermandad. Los Mongols crecieron rápidamente en número y reputación, adoptando el lema «Respeta a pocos, no temas a nadie». A lo largo de los años 70 y 80, la rivalidad entre los Hells Angels y los Mongols se intensificó hasta desembocar en una serie de violentos enfrentamientos. Los Hells Angels, que no estaban dispuestos a rendirse en ningún terreno, se enfrentaron a los Mongols en una sangrienta lucha por el control. Sonny Barger, el carismático y controvertido líder de los Hells Angels, era un estratega maestro y un adversario temible.
Mientras tanto, los mongols encontraron a su líder en Rubén Doc Cavazos, un antiguo ayudante del sheriff del condado de Los Ángeles, que aportó al club un nuevo nivel de organización y crueldad. Los mongols fueron la única banda de moteros fuera de la ley a la que se permitió lucir California en sus parches tras ganar una guerra motera contra los Hells Angels. Esta victoria supuso un duro golpe para los Hells Angels, que se enorgullecían de su dominio. El motín de River Run es uno de los enfrentamientos más notorios y violentos entre los mongols y los Hells Angels. Todo ocurrió durante la carrera anual Laughlin River Run, en Nevada. Este evento, celebrado en la pequeña ciudad de Laughlin, atrae a unos 100.000 moteros cada año. Los Hells Angels habían llegado a Laughlin y se alojaban en el Flamingo Hilton, mientras que los mongols lo hacían en el Harrah's. En la madrugada del 27 de abril, hacia las 2 de la madrugada, un grupo de Hells Angels llegó al Hotel Casino Harrah's Laughlin. Un mongol chocó deliberadamente con un Hells Angel y los testigos describieron la escena como una en la que se podían ver dagas saliendo de los ojos de este tipo. Los Hells Angels, decididos a defender su honor, utilizaron sus teléfonos móviles para pedir refuerzos a los otros Hells Angels que seguían en el Flamingo Hilton. Gary Hood, de la policía de Las Vegas, recuerda cómo saltaron de sus motos y corrieron hacia la entrada. Hacia las 2:16 de la madrugada, las cámaras de seguridad grabaron cómo un ángel propinaba una patada en el pecho a un mongol, lo que inició la pelea. Sin apenas tener en cuenta a los transeúntes inocentes, los moteros se lanzaron unos contra otros como vikingos en un campo de batalla. Las cámaras grabaron a un Hells Angel, Carl Schaefer, golpeando a 2 mongoles con un martillo de bola, sacando después su pistola y disparando varias veces. Schaefer disparó a un mongol, Richard Nolan, que tuvo que ser hospitalizado. El mongol, Anthony Barrera, de 43 años, murió apuñalado, y 2 Hells Angels, Jeremy Bell, de 27 años, y Robert Tummelty, de 50, murieron tiroteados. Era la primera vez que se producían varios asesinatos en un casino de Nevada. El primer agente en llegar fue Gary Hood, que pidió ayuda por radio. La policía encontró 14 pistolas, 107 cuchillos, 2 martillos, 2 llaves inglesas y 9 linternas abandonadas en el suelo del casino. El informante Michael Kramer grabó la reunión de oficiales de los Hells Angels de la costa oeste, celebrada el 18 de mayo de 2002, en la que Robert Bad Bob Johnson, presidente de la sección de mesa, sugirió filtrar copias de vídeo del motín para que el pueblo estadounidense comprendiera el honor y la integridad de los Hells Angels. Al final, 7 Hells Angels y 6 mongols fueron encarcelados como consecuencia del suceso, y a otras 36 personas se les retiraron los cargos. Frederick Donahue, uno de los Hells Angels acusados tras el incidente, eludió la captura durante 6 años antes de entregarse en julio de 2008. Los bandidos MSI. Los orígenes del Club de Motociclistas Bandidos y del Club de Motociclistas Hells Angels están impregnados del espíritu rebelde de la América posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1966, un veterano de la Guerra de Vietnam, llamado Donald Eugene Chambers, fundó el Club de Motos Bandidos en San León, Texas. Chambers, abatido por la guerra y el trato que la sociedad dispensaba a los veteranos que regresaban, trató de crear una hermandad de individuos con ideas afines que vivieran según sus propias reglas. Los bandidos adoptaron el lema «Somos la gente de la que nos advirtieron nuestros padres», y pronto se ganaron una reputación por su feroz lealtad. Los Hells Angels, que ya eran una fuerza dominante en la costa oeste, empezaron a empujar hacia el este, mientras que los bandidos, con base principalmente en Texas, empezaron a extender su influencia por el sur de Estados Unidos. Uno de los primeros y más importantes enfrentamientos se produjo en 1972 en El Paso, Texas. Miembros de los bandidos y de los Hells Angels se enfrentaron en una violenta pelea que dejó heridos a varios miembros de ambos bandos. En 1974, la rivalidad dio un giro mortal cuando un miembro de los bandidos fue asesinado por un Hells Angel en una pelea en un bar de Houston, Texas. Este asesinato desencadenó una serie de ataques vengativos entre los dos clubes, con el resultado de numerosos muertos y heridos. La violencia alcanzó su punto álgido en 1977, cuando se produjo un tiroteo masivo entre los bandidos y los Hells Angels en San Antonio, Texas. Este brutal enfrentamiento dejó varios miembros de ambos bandos muertos o heridos y avivó aún más la rivalidad entre los dos clubes. El 2 de septiembre de 1985, miembros de los bandidos y los Hells Angels se enfrentaron en un intercambio de motocicletas en Milperra, Australia. El enfrentamiento se convirtió rápidamente en un tiroteo que se saldó con la muerte de 7 personas, entre ellas una niña de 14 años que quedó atrapada en el fuego cruzado.
A pesar de las protestas públicas y del aumento de la vigilancia policial tras la masacre de Milperra, la violencia continuó sin control. A finales de los 80 y principios de los 90, el conflicto se extendió a Europa, donde tanto los bandidos como los Hells Angels establecieron secciones. Uno de los incidentes más notorios en Europa ocurrió en 1994, cuando un coche bomba explotó frente a un club de los Hells Angels en Copenhague, Dinamarca. La explosión mató a un Hells Angel e hirió a varios más. En represalia, los Hells Angels lanzaron una serie de ataques contra los bandidos, que se saldaron con numerosos muertos y heridos en ambos bandos. Este periodo de intensa violencia se conoció como la Gran Guerra Motera Nórdica y duró hasta finales de los años 90. En Canadá, la rivalidad adquirió una dimensión mortal con la Guerra Motera de Quebec. Este brutal conflicto, que duró de 1994 a 2002, vio cómo los bandidos y los Hells Angels se enzarzaban en una serie de violentos enfrentamientos por el control del lucrativo tráfico de drogas. La Guerra Motera de Quebec se saldó con la muerte de más de 160 personas, entre ellas transeúntes inocentes, y dejó un impacto duradero en el panorama criminal de Canadá. A medida que se acercaban los 2000, la rivalidad entre los bandidos y los Hells Angels no daba señales de cesar. En el año 25, el conflicto volvió a aparecer en los titulares con el tiroteo de Twin Peaks en Waco, Texas. El 17 de mayo, una reunión entre varios clubes de moteros, incluidos los bandidos y los Hells Angels, se convirtió en un violento tiroteo. El tiroteo se saldó con 9 muertos y 18 heridos. Más de 170 personas fueron detenidas tras el tiroteo, convirtiéndose en una de las mayores detenciones masivas de la historia de Estados Unidos. Vagos MC. Los Hells Angels eran el lobo feroz del mundo motero, y todo el mundo quería unirse a ellos. Sin embargo, no todos se conformaban con ser miembros. En 1965, en la ciudad de San Bernardino, un grupo de 13 amigos decidió crear su propio club de moteros. Liderados por Rudy Esparza, estos hombres querían formar un club con el que nadie se atreviera a meterse. Se llamaban a sí mismos los Vagos, un nombre derivado de la palabra española para vagabundo, que refleja su deseo de vagar y viajar libremente. Rudy Esparza imaginó a los Vagos como un club que rivalizaría en miedo y respeto con los Hells Angels. Para simbolizar su herencia mexicana, Rudy eligió el verde como color principal del club. Los Vagos crecieron rápidamente en número y en 1970 contaban con más de 100 miembros. Sin embargo, su rápido crecimiento trajo consigo una mala reputación. Decenas de miembros de los Vagos fueron encarcelados por diversos delitos, lo que les convirtió en un grupo peligroso e impredecible. Uno de los primeros incidentes que puso a los Vagos en el punto de mira nacional ocurrió en mayo de 1974. 5 miembros de los Vagos pasaban por Albuquerque, Nuevo México, de camino a California. Se detuvieron para tomar unas copas y descansar, pero al día siguiente se despertaron y aparecieron en la portada de todos los periódicos. El FBI los había etiquetado como los hombres más buscados, acusándolos del asesinato de un estudiante de la Universidad de Nuevo México llamado William Belton. A pesar de la falta de pruebas, los 5 Vagos fueron extraditados a Nuevo México y recluidos en celdas con informadores encubiertos. Basándose en el dudoso testimonio de un informante, los hombres fueron condenados a muerte. Este incidente supuso la primera toma de contacto del mundo con el Vagos Motorcycle Club y les dio una imagen negativa. Sin embargo, en enero de 1976, el informante admitió haber mentido y el verdadero culpable, Rodney Lee, se entregó. Al cabo de 36 meses, los 5 Vagos fueron puestos en libertad, pero su reputación ya había quedado dañada. A pesar de este revés, los Vagos siguieron creciendo y ampliando su número de miembros y su influencia. Dejaron de ser exclusivos de los mexicano-estadounidenses y empezaron a ganar mucho dinero con diversas actividades ilegales. Su rivalidad con los Hells Angels se intensificó a medida que ambos clubes intentaban imponer su dominio. Uno de los primeros enfrentamientos importantes entre ambos grupos se produjo en 1977 en la ciudad de Fontana, California. A los Hells Angels, que consideraban Fontana su bastión, no les hizo ninguna gracia que los Vagos decidieran establecer una sección en la misma ciudad. Las tensiones llegaron a un punto de ebullición cuando un grupo de Hells Angels se enfrentó a los Vagos en un bar local. Lo que empezó como una acalorada discusión se convirtió rápidamente en una pelea en toda regla, en la que ambos bandos intercambiaron golpes y disparos. Los 2000 trajeron nuevos retos y conflictos. En 2011, los Hells Angels de San José y los Vagos de San Francisco se encontraron en el mismo casino, lo que provocó un enfrentamiento que rápidamente se tornó violento. El líder de los Hells Angels, Jeffrey Pettigrew,
fue abatido a tiros por Ernesto González, miembro de los Vagos. La rivalidad siguió latente durante los años 20 y ambos clubes protagonizaron enfrentamientos esporádicos y violentos. En 22, la cabalgata anual de los Vagos para honrar a los veteranos caídos se convirtió en otro capítulo de su guerra. Mientras cabalgaban por US 95 hacia el sur, fueron perseguidos por 3 miembros de los Hells Angels. Los Hells Angels abrieron fuego contra los Vagos, lo que provocó una persecución a gran velocidad y un violento tiroteo. El incidente se saldó con la detención de los 3 miembros de los Hells Angels, que ahora se enfrentan a graves cargos. Orden de Hierro MC. Los Hells Angels se convirtieron en sinónimo de la cultura de los clubes de moteros unipersonales, un término que se originó tras los disturbios de Hollister de 1947, en los que la American Motorcyclist Association afirmó que el 99% de los moteros eran ciudadanos respetuosos con la ley, dando a entender que el 1% restante eran forajidos. Los Hells Angels adoptaron esta etiqueta y se forjaron una temible reputación gracias a su participación en diversas actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el contrabando de armas y los enfrentamientos violentos. En cambio, el Iron Order Motorcycle Club se fundó mucho más tarde, en 2004, en Jeffersonville, Indiana. El club fue creado por un grupo de agentes de la ley, militares y funcionarios del gobierno que compartían la pasión por conducir motocicletas. A diferencia de los Hells Angels, el Iron Order MC se enorgullecía de ser un grupo de ciudadanos respetuosos con la ley, que simplemente disfrutaban de la amistad y la libertad de la carretera abierta. Sin embargo, su rápido crecimiento y la adopción de las tradiciones de los clubes de motoristas ilegales sin pedir permiso a los clubes establecidos, como los Hells Angels, no tardaron en ponerles en rumbo de colisión con los One Percenters. En 2011, se produjo otro incidente importante en una exposición de motocicletas en Denver, Colorado. Miembros del Iron Order MC y de los Hells Angels MC se cruzaron y una acalorada discusión se convirtió rápidamente en una pelea. La pelea se extendió hasta el aparcamiento, donde se produjeron disparos. Un miembro de los Hells Angels resultó muerto y varios otros heridos. Los miembros de la Orden de Hierro, implicados en el tiroteo, alegaron defensa propia y no fueron acusados, lo que dio lugar a acusaciones de trato preferente debido a sus conexiones con las fuerzas del orden. A mediados de la década de 2010, la Orden de Hierro había establecido delegaciones en todo Estados Unidos e incluso a escala internacional. Su presencia en territorios tradicionalmente dominados por los Hells Angels se consideró un desafío directo. Los Hells Angels, conocidos por la feroz protección de su territorio, respondieron con una agresividad cada vez mayor. La rápida expansión del Iron Order MC siguió siendo una espina clavada en el costado de los Hells Angels. Una de las escaladas más significativas se produjo en el año 25 en el National Western Complex de Denver, Colorado. El Iron Order MC se vio envuelto en un enfrentamiento con el Mongols Motorcycle Club, otro notorio club de un solo centro. Los Hells Angels, que mantienen una antigua rivalidad con los Mongols, se vieron implicados indirectamente en el conflicto. El incidente desembocó en un tiroteo que se saldó con la muerte de un miembro del Mongol y varios heridos. Los miembros de la Orden de Hierro implicados no fueron acusados, lo que dio lugar a nuevas acusaciones de trato preferente debido a sus conexiones con las fuerzas del orden. En 1920, un miembro de la Orden de Hierro fue asesinado en una emboscada por varios miembros de los Hells Angels en California. El ataque se consideró una represalia por el continuo desafío y expansión de la Orden de Hierro. La Orden de Hierro, a pesar de afirmar que eran ciudadanos respetuosos con la ley, respondió con sus propios actos de violencia, lo que dio lugar a una serie de ataques de represalia que agravaron aún más el conflicto. El estado actual del conflicto entre la Orden de Hierro y los Hells Angels es de tensión y violencia constantes. Los Hells Angels, con su largo historial de actividades delictivas y represalias violentas, siguen viendo a la Orden de Hierro como una amenaza para su dominio. La Orden de Hierro, con su rápido crecimiento y sus conexiones con las fuerzas del orden, se niega a retroceder, lo que da lugar a un interminable ciclo de venganza. Rock Machine MC Maurice Mom Boucher. Nacido en una vida de penurias, los primeros años de Boucher estuvieron marcados por una infancia problemática y la exposición a la corrupción. Abandonó los estudios muy joven y se refugió en las drogas para escapar de su realidad. Su adicción le llevó por un camino oscuro, cometiendo pequeños delitos para mantener sus hábitos. En esa época, Boucher se unió a una banda de moteros supremacistas blancos llamada SS, donde conoció al futuro comandante de policía André Bouchard. Los Hells Angels llevaban expandiendo su influencia en Canadá desde los años 70. Boucher, con sus antecedentes delictivos y su actitud despiadada, fue considerado un candidato ideal para entrar en la banda.
Sin embargo, antes de poder ingresar, fue detenido por agresión sexual y condenado a prisión. Durante su estancia entre rejas, Boucher fue testigo de la brutal purga que los Hells Angels llevaron a cabo contra su revoltosa sección de Laval en la infame masacre de Lennoxville. Al salir de la cárcel en 1986, Boucher no tardó en unirse a los Hells Angels y pronto se convirtió en el líder de la sección de Montreal. El principal objetivo de Boucher era monopolizar el tráfico de drogas de la provincia y estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario para conseguirlo. Su primer objetivo fue el Outlaws MSC. A través de una serie de violentos enfrentamientos y alianzas estratégicas, Boucher redujo sistemáticamente la influencia de los Outlaws, allanando el camino para que los Hells Angels dominaran el tráfico de drogas. El Rock Machine MSC, otra banda de moteros rival, se negó a doblegarse ante el dominio de Boucher. Fundada en 1986 por Salvatore Cazzetta, la Rock Machine estaba decidida a resistirse al control de los Hells Angels. Cazzetta, antiguo aliado de Boucher, se enfrentó a él por la masacre de Lennoxville. Esta venganza personal echó más leña al fuego, ya que Rock Machine quería desafiar la supremacía de los Hells Angels. Las primeras fases del conflicto entre la Rock Machine y los Hells Angels estuvieron marcadas por los bombardeos y los asesinatos selectivos. Los ataques de represalia se convirtieron en la norma mientras ambos bandos luchaban por el control. Uno de los primeros incidentes importantes se produjo en 1994, cuando un coche bomba explotó frente a un club de los Rock Machine, matando a un miembro e hiriendo a varios más. En 1995, un miembro de alto rango de Rock Machine, Michel Sky Langlois, fue asesinado a tiros a plena luz del día. Se sospechó que los Hells Angels habían orquestado el atentado, lo que intensificó aún más el conflicto. En respuesta, los Rock Machine llevaron a cabo una serie de ataques de represalia, incluido el bombardeo de negocios asociados con los Hells Angels. A medida que se intensificaba el conflicto entre Rock Machine MSC y Hells Angels MSC, las calles de Quebec se convirtieron en una zona de guerra. En 1995, un coche bomba destinado a un miembro de los Hells Angels estalló cerca de una escuela, cobrándose trágicamente la vida de un niño de 11 años llamado Daniel Desrochers. El gobierno respondió formando un grupo de trabajo conjunto para combatir la guerra entre moteros y llevar a los autores ante la justicia. Sin embargo, la investigación se vio obstaculizada por la corrupción en el seno de la policía y las tensiones políticas entre la Policía Provincial de Quebec y la RCMP. A pesar de estas dificultades, se produjo un gran avance cuando Danny Kane, miembro de una banda aliada, se convirtió en informador. A medida que la policía se acercaba, Boucher se volvía cada vez más paranoico. Organizó un plan para contraatacar a las fuerzas del orden, dirigido contra los guardias de prisiones y otros funcionarios. Las despiadadas tácticas de Boucher solo sirvieron para galvanizar la determinación de las autoridades de llevarle ante la justicia. En 1997, Boucher fue detenido y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de los guardias de prisiones Diane Lavigne y Pierre Rondeau. El juicio fue un asunto de gran repercusión, con intensa cobertura mediática y escrutinio público. A pesar de las abrumadoras pruebas en su contra, Boucher fue absuelto, lo que provocó una indignación generalizada y un recurso del gobierno. La absolución de Boucher le convirtió en un héroe popular entre algunos, pero la violencia continuó. El gobierno, sometido a una enorme presión para frenar la violencia, aprobó una ley antipandillas destinada a desmantelar los grupos de delincuencia organizada. El juicio por asesinato de Boucher volvió a celebrarse, y esta vez fue declarado culpable de múltiples cargos, incluidos los asesinatos de los guardias de la prisión. Boucher fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. A pesar de su encarcelamiento, Boucher siguió ejerciendo su influencia entre rejas. Sobrevivió a varios ataques en prisión y finalmente fue expulsado de los Hells Angels. Pagans MSC. Para entender la interminable guerra entre el Pagans MSC y el Hells Angels MSC, primero debemos profundizar en la historia y los orígenes del Pagans Motorcycle Club. Fundado en 1959 en Prince George's County, Maryland, el Pagans MSC comenzó como una pequeña hermandad de solo 13 miembros. El club fue fundado por Lou Dobkin, un antiguo veterano de la Marina que imaginó un grupo muy unido de entusiastas de las motos. Al principio, los Pagans se dedicaban más a la amistad y al amor por la moto que a actividades delictivas. Sin embargo, a medida que avanzaban los años 60, el club empezó a evolucionar. Los paganos adoptaron una organización más estructurada, con una jerarquía y una serie de normas que los miembros debían seguir. La insignia del club,
un gigante nórdico de fuego blandiendo una espada y sentado sobre el sol, se convirtió en un símbolo de su naturaleza feroz y rebelde. El lema de los paganos, vivir y morir, mostraba su compromiso con el club y su voluntad de defender su territorio a toda costa. Los años 70 fueron cruciales para los Pagans. Su rápida expansión se vio impulsada por alianzas con otras organizaciones criminales. Los Pagans se asociaron con la banda callejera Bloods, la mafia de Filadelfia y los Latin Kings. Estas alianzas permitieron a los paganos establecer conexiones con los cárteles de la droga mexicanos, dándoles acceso a un suministro constante de metanfetamina. Los paganos se convirtieron rápidamente en una fuerza dominante en el comercio de metanfetamina del noreste, utilizando su red de delegaciones para distribuir la droga a través de las fronteras estatales. A medida que crecían las actividades delictivas de los paganos, también lo hacía su reputación de violentos. El club se hizo famoso por su brutal control del territorio y su disposición a enfrentarse violentamente a cualquiera que amenazara sus operaciones. Esta reputación se consolidó en 1974, cuando los paganos se vieron envueltos en un notorio incidente conocido como la Guerra de Baltimore. En este conflicto, los paganos se enfrentaron a los Hells Angels y a otros clubes rivales en una serie de violentos encuentros que dejaron varios miembros muertos y muchos más heridos. A pesar de su creciente notoriedad, los paganos continuaron expandiéndose durante los años 80. Crearon nuevas secciones en Delaware, Virginia y Virginia Occidental, consolidando aún más su presencia en el noreste de Estados Unidos. La dirección del club también se organizó más, con un presidente nacional que supervisaba las actividades de las secciones regionales. Este periodo de crecimiento y consolidación permitió a los Pagans convertirse en uno de los clubes de motoristas ilegales más grandes y poderosos del país. Sin embargo, a principios de los años 2000, los paganos se enfrentaron a importantes retos. Una serie de investigaciones policiales pusieron en el punto de mira a los dirigentes del club y sus actividades delictivas. Las fuerzas del orden de Virginia Occidental, Pensilvania, Delaware y Nueva York coordinaron sus esfuerzos para desmantelar las operaciones de tráfico de drogas de los Pagans. Estas investigaciones dieron lugar a la detención y condena de más de 70 paganos, entre ellos el presidente nacional y varios vicepresidentes. La cúpula del club quedó destruida y muchos miembros fueron condenados a largas penas de prisión. Los paganos se enfrentaban a una coyuntura crítica. Con sus dirigentes desorganizados y sus filas mermadas, el club era vulnerable a los ataques de bandas rivales. Durante este periodo de debilidad, los Hells Angels intentaron invadir Filadelfia, bastión de los paganos. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los paganos, definido por un conflicto implacable y sangriento con los Hells Angels. A pesar de estos reveses, los paganos demostraron su resistencia. Se centraron en reconstruir sus filas y restablecer su dominio en el noreste. El club flexibilizó sus criterios raciales y empezó a reclutar a un gran número de pandilleros callejeros hispanos. Esta estrategia dio sus frutos y a mediados de los años 2000, los paganos habían aumentado considerablemente su número de miembros. Continuaron expandiendo su influencia, abriendo nuevas sedes y reafirmando su presencia en territorios clave. ¿Le ha gustado este vídeo? Haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver contenidos similares. Muchas gracias.